Hola, mucho gusto. Mi nombre es Ana Lucía Hernández y yo soy Data Engineer aquí en Martinex. El día de hoy les vengo a presentar cómo nosotros podemos implementar streaming apps dentro de la nube. Entonces, ¿qué es streaming? Streaming pues consiste en procesar y analizar datos que se van generando de manera continua en lugar de analizarlos por grupos o por batches. Por lo general, estos datos que se están utilizando se van enviando de tamaño pequeño y a medida que se van generando en un flujo constante. ¿Qué usos tenemos nosotros para streaming hoy en día? Por ejemplo, están para los e-commerce, en donde las páginas web pues van analizando cuántos clics ha dado un usuario dentro de una misma página o hacia qué otras páginas se han dirigido. Y pues recopilan estos datos, estas métricas para poder mejorar la experiencia de usuario. Otro caso de uso podría ser para los servicios financieros, en donde los bancos mantienen un monitoreo constante de las actividades de las cuentas de sus usuarios para poder detectar actividad anómala, como por ejemplo robos o suplantación de identidad, y poder evitar que este dinero de nuestro cliente pues se pierda. Y por último, para el monitoreo de herramientas, por ejemplo, si nosotros tenemos clusters, ya que toda la actividad que sucede dentro de ellos pues es bastante compleja, y pues nosotros podemos con esta información generar alertas para, por ejemplo, si la capacidad de cierto recurso excede cierto límite, pues nosotros lo podemos saber de manera rápida. También cuando hablamos de streaming, hay que considerar que se tienen tres fases principales. La primera es la ingesta de datos, luego tenemos el procesamiento y por último el almacenamiento. Para la ingesta de datos, nosotros vamos a absorber todos los datos que provienen de una o más fuentes y se van a transferir hacia un destino en donde ya se pueden analizar. Para el procesamiento de datos, pues como lo dice su nombre, nosotros vamos a explorar y transformar todos los datos para poder obtener toda la información que nosotros necesitamos de ella. Dependiendo del caso de uso, esta fase pues puede tener más subfases más complejas, como por ejemplo en el caso de Data Science, nosotros vamos a necesitar que dentro del procesamiento tengamos preparación, exploración, enriquecimiento de datos para entrenar modelos de Machine Learning, por ejemplo. Y por último tenemos el almacenamiento de datos, que nosotros vamos a guardar los datos resultantes de la fase anterior en un data warehouse, en donde luego estos datos pueden ser consumidos por otras aplicaciones para obtener insights útiles, o incluso si necesitamos almacenar esta información para cumplir alguna norma gubernamental o corporativa. Entonces, para cada una de estas fases dentro de los proveedores en la nube, pues voy a mencionar únicamente los tres más populares o los que se han vuelto más escuchados hoy en día. El primero es AWS o Amazon Web Services, el segundo es GCP o Google Cloud Platform y el tercero es Microsoft Azure. Entonces, dentro de cada una de estas nubes, pues cada una tiene sus herramientas designadas para distintos casos de uso. Y en el caso de la ingesta, dentro de AWS, nosotros vamos a tener a Amazon Kinesis, AWS Glue, AWS DataSync. Para GCP vamos a tener Cloud PubSub. Esta es una herramienta pues, que ya está especializada para streaming o ingesta de datos de manera con streaming. Dentro de Azure vamos a tener IoT Hub y Data Factory. Para el procesamiento de datos en AWS vamos a tener a AWS Lambda, que es un servicio serverless dentro de AWS, en donde pues se recibe alguna notificación, alguna acción y AWS va a desplegar recursos necesarios para poder ejecutar alguna acción y una vez sea completada se dan de baja. También dentro de AWS nosotros podemos ejecutar Spark, que se le llama Spark on EMR,
Y por último tenemos Amazon EC2, que es para poder levantar máquinas virtuales dentro de Amazon y que se pueda ejecutar alguna tarea. Para GCP tenemos Cloud Data Flow, que también pues está especializado para streaming. También tenemos Cloud Data Proc. Del lado de Azure tenemos Databricks y Stream Analytics. Para el almacenamiento, dentro de AWS tenemos Amazon S3, que es para Blob Storage dentro de AWS. También tenemos Amazon RDS, que es Relational Database Service. Y pues esto es más que todo para almacenar data estructurada o data SQL. Y soporta a los motores de bases de datos más populares que conocemos de SQL, como MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, e incluso tiene su propio motor, Aurora. Para GCP vamos a tener BigQuery, Bigtable y Cloud Storage. Para Azure tenemos Cosmos DB, que es para bases de datos no relacionales. También tenemos SQL Database, que ya es para datos SQL o datos relacionales, similar al RDS que vimos en AWS. También tenemos Azure Data Lake Storage y Azure Blob Storage, que es pues, para Blob Storage. Y NetApp Files, en caso nosotros necesitemos tener una red de archivos compartidos. Cabe resaltar que los servicios mencionados aquí nada más son algunos de todos los que existen dentro de cada una de las nubes, pero que se consideraron ya que son especialmente útiles para aplicaciones de streaming. Ya con lo anterior claro, un ejemplo de cómo nosotros podemos implementar una aplicación de streaming es el siguiente, es el que vemos ahí en pantalla. Tenemos el flujo de lo que tenemos hasta la izquierda, que sería un IoT Hub o los IoT Devices, que ya son los dispositivos que van generando la información que nosotros vamos a recopilar. Estos dispositivos se van a conectar hacia la nube. En nuestro caso, pues estamos utilizando Azure. Dentro de Azure nosotros vamos a tener un IoT Hub, el cual va a recopilar esos datos que está recibiendo y ya los va a redirigir hacia alguna otra herramienta en donde ya los datos se puedan procesar. En nuestro caso la herramienta sería Databricks, en donde ya se le puede hacer pues todos los cálculos, limpieza de datos, etcétera, que nosotros necesitemos. Y una vez ya con estos datos se pueden mover hacia el almacenamiento, que podría ser tablas SQL o el blob storage que tenemos dentro de Azure. Y así es como nosotros podemos implementar aplicaciones de streaming dentro de cada una de las nubes.